Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda e intubación en COVID-19. Voy a tratar de hablar despacio, lentamente. Según nuestro protocolo hospitalario, el paciente llega o es traído a la guardia con síntomas respiratorios, más o menos fiebre, y va a ser derivado por una enfermera derivadora al consultorio número 2 para ser hisopado y se va a activar el protocolo COVID, o a los consultorios número 25, 26, 27 o 28, donde van los casos respiratorios sin sospecha de COVID, o al shock room respiratorio, si visiblemente necesita ayuda para ventilar, oxigenar, porque el paciente está disneico, taquipneico, usa músculos accesorios, tiene deterioro del estado de conciencia, se activará el protocolo COVID en ese caso. Al shock room respiratorio van a ingresar 2 personas con las medidas de protección para manejo de la vía aérea, que es el kit amarillo, que afuera tiene un rótulo que dice manejo de vía aérea. Uno trae un filtro para la bolsa MU, el otro no lo trae, pero están equipados con lo mismo. Tienen un camisolín, un barbijo, un par de antiparras, un casco, y bueno, después se obtienen guantes de otro lado, de afuera. De esos hay 2 sets, que son las 2 personas que van a manejar la vía aérea. Pueden ser un médico y una enfermera, o pueden ser 2 médicos. Y después va a entrar otra persona en el shock room respiratorio con otro equipo de protección personal que no va a manipular la vía aérea, y es otro kit diferente. Pero más de 3 personas se recomienda que no. Bueno, ahora tenemos dentro del shock room respiratorio a nuestro paciente que tiene sospecha de COVID-19 más insuficiencia respiratoria aguda. Nosotros lo que tenemos que saber es si lo vamos a intubar o no inmediatamente. Depende. ¿Cómo vamos a definir? No sé si ustedes me entienden. ¿Cómo vamos a definir a quién intubamos y a quién no? Hay pacientes que llegan, se conectan al monitor multiparamétrico, donde podemos ver frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación, y le hacemos unos gases en sangre. Este va a ser un tipo de paciente. Vamos a ver gases en sangre, vamos a ver si tiene una hipoxemia moderada severa, que sería una PASI menor de 150 milímetros de mercurio, o que tengan hipoxemia progresiva, o que tengan insuficiencia ventilatoria, que está definida por una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Pero ese va a ser un grupo de pacientes en el que nosotros lo vamos a ver llegar, lo vamos a conectar al monitor, le vamos a hacer gases en sangre y vamos a definir insuficiencia respiratoria por gases en sangre. Y veremos si entra en protocolo de intubación endotraqueal o no entra porque tiene una PASI mayor de 200, y le colocaremos una máscara con reservorio, como ven a la derecha. Pero hay otro grupo de pacientes que llega con taquipnea, o sea, más de 30 respiraciones por minuto, con mala mecánica respiratoria, con uso de músculos accesorios, o con deterioro del estado de conciencia, o que están chocados. Nos conectamos al monitor multiparamétrico, están hipotensos, se les coloca una vía, se les empieza a dar volumen, no mejoran con volumen, se abre noradrenalina, van los crecientes, hacemos una prueba de relleno capilar que dura más de 3 segundos. Este paciente no vamos a esperar los gases en sangre para definir insuficiencia respiratoria por hipoxemia o por hipercapnia. No, a esos pacientes con tal deterioro de la mecánica respiratoria que se van a agotar, a los que tienen deterioro del estado de conciencia, y a estos que definimos están chocados, los vamos a intubar antes de tener los gases en sangre. Entonces, ahí definimos paciente COVID, más insuficiencia respiratoria aguda, lo vamos a intubar, ya dijimos a quién sí, y procedemos al protocolo de intubación orotraqueal, que ahora lo vamos a detallar, y a quién no, PASI mayor de 200, le colocamos una máscara con reservorio y continuamos el monitoreo. Al que no tenga PASI mayor de 200, a que definimos insuficiencia respiratoria por hipoxemia y o hipercapnia, ¿no? PASI entre 150 y 200, tenemos la posibilidad de ponerle una cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo hay que individualizar muy bien los casos, hay que iniciarla con un flujo a 50 litros por minuto y una fracción inspirada de oxígeno con el objetivo de que el paciente sature entre 90 y 94%, pero eso no debe retrasar la intubación. Siempre que el paciente se encuentre con cánula nasal de alto flujo, los
médicos, enfermeras que estén alrededor de él, tienen que usar barbijo N95, lo mismo que el paciente. Cánula nasal de alto flujo más barbijo N95. Bueno, el paciente no tiene una PAFI entre 150 y 200, tiene una PAFI menor de 150, entonces no intentamos cánula nasal de alto flujo y procedemos al protocolo de intubación orotraqueal. ¿Qué pasa si habíamos optado? Ustedes lo están viendo en el algoritmo. ¿Qué pasa si habíamos optado por cánula nasal de alto flujo y el paciente empeora? Baja la PAFI o entra en insuficiencia ventilatoria o baja el ROX index, que es un índice que utilizamos nosotros predictor de intubación. Sí, el paciente empeora la PAFI, entra en insuficiencia respiratoria, protocolo de intubación endotraqueal. No, el paciente continúa con una PAFI entre 150 y 200, bueno, seguimos con el monitoreo y así sucesivamente. Otra cosa que quería decir, nada, que el monitoreo consiste en parámetros clínicos más saturación arterial a la hora y posteriormente a las 6 horas, si no hay cambios clínicos durante esas 6 horas, ¿no? De lograr estabilidad, seguirá con parámetros clínicos y saturación de oxígeno. Bien. No, ¿quién entró? No, alguien entró, un segundo que alguien entró en la sala. Ahí está. Bueno, ¿se entendió el algoritmo? Seguimos. Sí. Un segundo. Entonces, a la 3. Ahí también a la 3. No, el problema es que alguien entró en la sala. Alguien entró en la sala y nos sacó, entró como administrador. El doctor Zinca, me parece. El doctor Zinca tiene que estar, el doctor Zinca tiene que transferirnos porque entró como administrador y nos sacó de la sala. Si tiene la amabilidad de pasarnos como organizador, si no, no podemos continuar. Decime cómo, perdón. Botón de la derecha, cambiar funciona y me la pasa como organizador. A ver si lo puedo hacer yo. Un segundo. Si no, lo tiene que pasar usted, doctor. Decime, espera, botón de derecha. Póngase sobre donde dice Hospital Privado de Comunidad y ahí ponga el botón de la derecha y ponga cambiar a y me pone como organizador, doctor. Perdón, sí. Ahí estoy. Sí, sí. A ver si puedo pasar. Estoy tratando de... Si me pasa como organizador, yo puedo pasar la diapositiva, doctor. ¿Ahí? A ver. Sí, correcto. Gracias, doctor. Perdón, disculpen. No. Bueno, el procedimiento de intubación es un procedimiento de gran riesgo, pero puede minimizarse con las medidas de protección adecuadas y bien utilizadas. El material de protección se va a encontrar fuera del shock room respiratorio o del box habitación donde esté el paciente, porque el paciente puede necesitar intubación luego, no en el shock room, sino luego cuando esté en la habitación o en un box, y deben colocarse completamente antes de entrar a asistir al paciente. En China, como sabemos, se infectó el 3,8% del personal de salud, pero en Europa aproximadamente el 12%, y yo creo que eso tiene que ver con la obsesividad en el cuidado de la colocación y retiro de todas estas medidas de cuidado. No veo el número, el porcentaje de los pacientes fueron admitidos en China, el 5% de los pacientes fueron admitidos en China, el 2,3% se intubaron. La contaminación es por gotas de flujo, por eso es la recomendación de mantenerse a 2 metros del paciente, lo cual es imposible durante la maniobra de intubación. Y bueno, estas gotas de flujo, este virus tiene una gran persistencia sobre las superficies, por eso tanto hincapié después en la limpieza de la superficie. Primero, antes de vestirse, debería hacerse una buena higiene de manos con el lavado que ya conocemos. Segundo, la colocación del camisolín, no olvidar de atarlo a la altura del cuello, de los hombros y a la altura de la cintura. Después se coloca el barbijo, el tipo de barbijo que corresponda según el caso, si se va a manipular la vía aérea o no. Nosotros también nos colocamos un gorro, primero nos colocamos las gafas, después nos colocamos un gorro, y por último los guantes que tienen que quedar por encima del puño del camisolín.
mientras antes de proceder a la maniobra de intubación hay que hacer un soporte ventilatorio al paciente. Se le debe dar oxígeno por una máscara con reservorio, como habíamos dicho en el shock room, ¿se acuerdan? Cuando el paciente no se intubaba, se podía colocar una máscara con reservorio. Se le coloca la máscara con reservorio, o una cánula nasal, o la cánula nasal de alto flujo, cuando la fascia estaba entre 150 y 200. Debe evitarse la presión positiva, o sea, el bolseo con ambú. Debe evitarse, pero bueno, a veces no se puede evitar. Entonces, durante 5 minutos se deja preoxigenando al paciente si respira, con esa máscara con reservorio, cánula nasal o cánula nasal de alto flujo, y ahí ven en la foto cómo se interpone, en caso de que sea necesario usar el ambú, máscara y ambú, cómo se interpone ese HME, ese filtro, ¿no? Entre la máscara que se conecta al paciente y el dispositivo de bolseo, la bolsa ambú. ¿Se entiende? Bien. En caso de ser necesaria. Eso no. Era una secuencia de diapos. ¿Puedo cargar? Sí. Estaba así. ¿Estaba así? No. Sí. Bueno, lo que está recomendado no importa porque hay una... Ahora cuando pasas la diapo, es como que... A ver si hay otra. No, esa no. Esa es posterior, no importa. No importa, la vamos a hacer igual. Bueno, lo que está recomendado para la intubación es la secuencia de intubación rápida, si el paciente no tiene predictores de vía aérea dificultosa. Se debe evitar la intubación vigil o con guía endoscópica por la aerosolización de partículas, y se debe utilizar, qué lástima, se debe, no veo la diapositiva. Se debe utilizar, bueno, se deben utilizar las medidas que habíamos dicho, ¿no? Para vestirse, inflar el balón, el CAF apenas se intuba al paciente, y después de inflar el balón del CAF, o sea, el balón del tubo endotraqueal, recién ahí bolsear. Bien. Bueno, acá en la diapositiva lo que se ve es la manera de retirarse los elementos de protección, ¿no? Primero se retiran los guantes, el camisolín, se lavan las manos, con las manos limpias se retira el gorro, y de atrás hacia adelante los elementos de protección de la cara, las antiparras y la máscara, y se vuelven a lavar las manos. Este es el protocolo de intubación y manejo de la vía aérea, como un resumen de todo que hicimos en la terapia. Nada. Primero, ¿no se puede leer más? ¿Ustedes leen? Ahí. Sí, Maru, se lee perfecto, ¿eh? Yo no leo nada. Verificar el equipo de protección personal, primero, el kit amarillo para los que van a manipular la vía aérea. El paciente tiene que estar aislado en un box, con una distancia de 2 metros con otro paciente, si hubiera otro paciente en el lugar donde yo lo voy a asistir. Asegurar una vía endovenosa, hacer un checklist de los elementos de intubación, tener carro de paro y set de vía aérea dificultosa a mano, fuera de la habitación para ser acercado en caso de que sea necesario. Preoxigenar, como habíamos dicho, esto viene a ser un resumen, un esquema de resumen. Preoxigenar durante 5 minutos, con la cabecera a 45 grados, buscando que el paciente sature al 100%, ya habíamos dicho que era con una máscara con reservorio en lo posible, o cánula nasal de alto flujo, según lo que sea necesario, según la página del paciente, y evitar la bolsa máscara, pero en caso de tener que usarla, interponer este filtro antiviral y usar una técnica de 2 personas para intubar. Tener plan de vía aérea dificultosa o fallida. Se recomienda la secuencia de intubación rápida con analgesia, sedación y relajación muscular. Si miran en el cuadrito de abajo, lo que generalmente usamos es el fentanilo a 1,5 gramos por kilo. Generalmente usamos para un paciente de 70 kilos aproximadamente media ampolla. Usar etomidato 0,2 a 0,6 miligramos por kilo y succinilcolina 1 a 1,5 miligramos por kilo. Esto es lo que en general hacemos para una intubación en secuencia rápida, analgesia, sedación, relajación. Evitar la intubación vigil,
Tiene que ser realizado por personal con experiencia. Se debe colocar el tubo más grande posible, tubos con aspiración subglótica, y hacer un máximo de 3 intentos, y si no pasar a un fallo de intubación. Asegurar la ventilación y la oxigenación del paciente de la manera que sea posible. El paciente ya va a estar relajado, así que no va a quedar otra opción que usar máscara, filtro y ambú para asegurar la ventilación y oxigenación de ese paciente, mientras se planea el uso o de una guía de Eichmann o de un video laringoscopio, de intubación retrógrada o de una vía aérea quirúrgica, ¿no? De nuevo lo mismo, una vez que el paciente está intubado, insuflar el manguito que trae el tubo endotraqueal adentro, que se infla por afuera. Ahora lo van a ver en un videíto. Colocar el filtro, HME, ahora ya en el tubo, fijar el tubo, conectar al respirador o a la máscara bolsa. El paciente puede ser que tenga shock por un respiratorio y haya que llevarlo bolseando con ambú, por supuesto con el filtro interpuesto. Si estamos en la terapia, en vez de estar en el shock room, conectarle la aspiración continua subglótica al tubo endotraqueal, controlarle la presión del manguito cada 8 horas y hacer una placa de tórax sin perfil arterial a la hora de estar intubado y ventilado. Y en caso de traslado o desconexión, hay que clampear el tubo endotraqueal y mantener el filtro, ¿no? Estos son cuidados post-intubación, en realidad. Y ahora había mucha inquietud por la maniobra de intubación en sí. Hay un video que ilustra muy bien, está muy lindo porque está hecho en un muñeco, muestra muy bien todo el material para intubar a un paciente y muestra la anatomía en el muñeco. Está muy lindo, el muñeco tiene como un corte sagital. Fíjense de aumentar el volumen para que puedan escuchar lo que dice el video, y si yo tengo algo que agregar lo voy a decir encima de la voz del que habla en el video. Este es un video de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El mantener o obtener una vía aérea permeable es esencial para el sostén vital en diferentes situaciones clínicas. El manejo adecuado de la vía aérea permite asistir la ventilación en situaciones de acidosis respiratoria, paro cardíaco o hipertensión endocraniana, oxigenar en trastornos pulmonares graves, prevenir o superar obstrucciones, evitar episodios aspirativos cuando hay depresión de la conciencia, administrar fármacos por vía endotraqueal en resucitación cuando no se dispone de una vía. Para el manejo de la vía aérea es indispensable el reconocimiento de las estructuras anatómicas que la componen. Interesan especialmente los siguientes puntos: las relaciones del dorso de la lengua con la pared posterior de la orofaringe, el reconocimiento de la epiglotis y la valécula, así como de las cuerdas vocales y la tráquea. En esta rinofibrolaringoscopía se observan las mismas estructuras anatómicas en tiempo real. Otro punto importante es la relación espacial entre la laringe y el esófago. La permeabilidad de la vía aérea puede lograrse sin necesidad de intubar la tráquea o con intubación de la misma. Sin intubación traqueal puede obtenerse la permeabilidad mediante la extensión cervical y elevación del mentón, desplazamiento de la mandíbula, cánulas orofaringeas y máscaras laringeas. Con intubación orotraqueal, la permeabilidad se logra mediante procedimientos quirúrgicos y procedimientos no quirúrgicos. La intubación orotraqueal, que es el objetivo de este video, es el procedimiento no quirúrgico más frecuentemente utilizado y una maniobra en la que todo médico involucrado en situaciones críticas debe poder efectuar. Las indicaciones de este procedimiento son las siguientes: obstrucción alta de la vía aérea, oxigenación inadecuada, ventilación inadecuada, aumento del trabajo respiratorio, protección de la vía aérea, paro cardíaco o respiratorio.
Para efectuar el procedimiento es indispensable disponer de diversos elementos y haber chequeado su correcto funcionamiento. Los laringoscopios pueden ser de rama recta o rama curva. La técnica para su uso presenta algunas diferencias en su ejecución. En esta demostración se utilizarán ramas curvas modelo Macintosh. Los tubos endotraqueales de uso habitual en adultos son los 7.0, 7.5 y 8 milímetros denominados de acuerdo a su diámetro interno. Presentan marcas que indican en centímetros su penetración en la vía aérea. En un adulto medio, la marca de 22 centímetros debe quedar a la altura de la arcada dental inferior. También se utilizan bolsa autoinflable tipo ombú, tubo en T, aparatos de monitoreo, estetoscopio, material de seguridad biológica, máscaras para oxigenoterapia de alta concentración y fármacos sedantes y relajantes. Preparación. El armado del laringoscopio se efectúa introduciendo la rama en el extremo de sujeción de manera paralela al mango. Es indispensable el chequeo inmediato de la resistencia y de la fuente lumínica del mismo. También se chequea el inflado del balón del tubo endotraqueal y su correcto funcionamiento. Se realiza el retiro de prótesis dentales y la colocación de vías intravenosas e instrumentos de monitoreo cardíaco y de saturometría. Preoxigenación. Tiene como finalidad reemplazar el nitrógeno alveolar por oxígeno y se efectúa si hay respiración espontánea con máscaras para oxigenoterapia de alta concentración durante 3 a 5 minutos. En ausencia de respiración espontánea, se utilizan bolsas tipo ombú. La preoxigenación prolonga el tiempo de apnea antes de alcanzar saturaciones del 90%. Como muestra el gráfico, la preoxigenación permite que el tiempo de apnea tolerado sea en un adulto normal de 8 minutos, en un obeso de 3 minutos y en un paciente promedio de 5 minutos. Pretratamiento y sedación. En situaciones especiales como asma, enfermedad cardiovascular e hipertensión endocraniana, se utiliza premedicación con fármacos específicos de manera previa para disminuir el impacto fisiológico del procedimiento. Para la sedación, se utilizan asociaciones de midazolam, propofol y fentanilo en las dosis correspondientes de acuerdo al peso corporal. Pueden también indicarse relajantes musculares como la succinilcolina. Nunca debe paralizarse un paciente a menos que exista certeza que puede ser ventilado con un dispositivo tipo ombú. Posicionamiento de la cabeza. La ubicación de la cabeza del paciente a la altura del epigastrio del operador facilita el procedimiento. El posicionamiento de la cabeza implica su ubicación en la posición de olfateo. Esta posición permite el alineamiento de los ejes anatómicos oral, faríngeo y laríngeo, así como la separación del dorso de la lengua de la pared posterior de la faringe. Esta maniobra implica una importante extensión de la columna cervical y está contraindicada en la sospecha de trauma cervical y en pacientes con artritis reumatoidea con afectación de esta zona. Laringoscopía, intubación orotraqueal e inflado del balón. El laringoscopio se toma con la mano izquierda y la rama del mismo se introduce por la comisura bucal derecha desplazando la lengua a la izquierda. El objetivo es que el extremo de la rama curva se ubique en la valécula. El cuerpo del laringoscopio tracciona hacia adelante y arriba en un ángulo de 45 grados. El vector de la fuerza utilizado debe prolongar el eje del cuerpo del instrumento. Es muy importante no flexionar la muñeca y no ejercer presión sobre la arcada dental.
Una vez que se visualizan las cuerdas vocales, no debe quitarse la vista de las mismas. El tubo endotraqueal se introduce en diagonal desde la comisura bucal derecha hasta su entrada en el espacio glótico y la tráquea. La visualización de su paso entre ambas cuerdas vocales asegura la efectividad del procedimiento. Una vez colocado el tubo en la tráquea, se retira el vástago o mandril y se infla el manguito endotraqueal sin que el operador suelte el tubo en ningún momento. La rama del laringoscopio debe ser cerrada para evitar su recalentamiento. Confirmación. Se inicia el bolseo con oxígeno al 100% y se verifica la correcta ubicación del tubo mediante la observación del epigastrio y de ambos emitórax. Luego se realiza la auscultación del epigastrio y líneas axilares medias. Fijación. Una vez confirmada la correcta ubicación del tubo en la vía aérea y que la marca de 22 centímetros está a la altura de la arcada dental inferior, se procede a la fijación del tubo. Manejo post-intubación orotraqueal. Finalizado el procedimiento, se efectúa una radiografía de tórax de frente, determinación de gases arteriales y se solicita el pase a un área de cuidados críticos para asistencia respiratoria mecánica.